Tu prometida no deja que tu hijo camine. La voz de Santiago cortó el silencio del despacho como un disparo seco. El sonido de su voz, temblorosa pero cargada de una seriedad que no encajaba en un niño de su edad, hizo que Andrés, un hombre de negocios acostumbrado a la calma y el control, levantara bruscamente la cabeza de los contratos que revisaba. Santiago, el hijo de la empleada de la casa, estaba allí, temblando en el umbral de la puerta. No había llamado ni esperado permiso. Simplemente había entrado. Su respiración era agitada, sus manos crispadas apretaban la gorra que siempre llevaba puesta. «Esas son acusaciones muy graves, Santiago», dijo Andrés, más incrédulo que enojado. «Tu prometida, Valeria, no deja que Marcos camine y le pone cosas raras en la comida», repitió el niño, su voz quebrada con una convicción que hizo que la sangre de Andrés se helara. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Andrés parpadeó intentando procesar la información. Marcos, su hijo de 6 años, llevaba casi 3 meses sin poder mover las piernas. Los médicos habían hablado de una posible lesión neurológica repentina, algo sin una explicación clara. Valeria, su prometida desde hacía 1 año y medio, se había ofrecido a cuidarlo personalmente y lo hacía, al menos en apariencia, con una devoción incansable. Un nudo de angustia se formó en el estómago de Andrés. Santiago no era un niño que inventara historias, y la expresión en su rostro no era de travesura, sino de miedo puro. El tic-tac del reloj de pared parecía resonar con una fuerza insoportable en el silencio. «Yo la vi», interrumpió el niño, como si pudiera leer la duda en la mirada de Andrés. «Cuando usted estaba en la oficina, entré para dejarle unos dibujos a Marcos. Ella le estaba dando un jugo y vi cómo echaba algo de un frasco chiquito. Marcos me miró raro, como si no quisiera tomarlo, pero ella le dijo que si no lo hacía, se iba a poner peor». El corazón de Andrés latió con una fuerza sorda en su pecho. Se levantó lentamente de su silla, su mente corriendo a toda velocidad. Las palabras de Santiago resonaban en su cabeza, formando una imagen que no quería aceptar. «¿Dónde está Valeria ahora?», preguntó, su voz baja y controlada. «En la habitación de Marcos», respondió Santiago, bajando la voz como si temiera ser escuchado. «Pero no entre ahora. Si ella sabe que yo le conté». La frase quedó colgando en el aire. Andrés asintió, su rostro una máscara de determinación. Caminó detrás de su escritorio y al llegar a la puerta, vio a través del pasillo la puerta de la habitación de Marcos entreabierta. Un destello metálico brilló en la mano de Valeria antes de que la moviera fuera de su vista. Sin pensarlo 2 veces, retrocedió y regresó al escritorio. «Santiago, ve con tu mamá a la cocina», le ordenó. «No le digas a nadie lo que me acabas de contar, ¿entendido?». El niño asintió, sus labios apretados, y salió. Corriendo, Andrés se dejó caer en la silla. Una imagen de Marcos, risueño y corriendo por el jardín, lo golpeó como un recuerdo cruel. ¿Y si Santiago tenía razón? ¿Y si esa repentina enfermedad no era más que una mentira? Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Amor». La voz de Valeria sonó dulce como siempre. «Marcos está descansando. No lo molestes». «¿Sí?». Andrés levantó la vista, fingiendo una sonrisa. «Claro». Valeria se quedó unos segundos más observándolo, como si evaluara algo, antes de desaparecer por el pasillo. En ese instante, Andrés supo que necesitaba comprobarlo por sí mismo, pero no ahora, no cuando ella podía verlo. Abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó una llave pequeña, la del cuarto de servicio donde guardaban productos y medicamentos. Si Valeria estaba ocultando algo, tal vez allí encontraría las primeras respuestas. Pero antes de ponerse en pie, volvió a escuchar pasos, más ligeros y apresurados. Era Santiago regresando,
asomando apenas la cabeza por la puerta. «Señor», susurró, «creo que ella me vio hablando con usted». Andrés no respondió de inmediato. Un escalofrío le recorrió la espalda. Afuera, una nube cubrió el sol y la luz en el despacho se volvió más fría. Un mal presentimiento se instaló en su pecho. Entonces, lo decidió. Empezaría a vigilarla desde hoy, sin que ella lo supiera, sin que Marcos corriera peligro. Andrés no durmió bien esa noche. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando lo encontró, todavía despierto, con la mirada fija en el techo y el eco de las palabras de Santiago martillándole en la cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena de su hijo mirando aquel vaso de jugo con desconfianza. Al amanecer, decidió que no la confrontaría. Todavía había algo en su manera de mirarlo anoche, esa evaluación silenciosa que le dejó claro que cualquier reacción precipitada la pondría en alerta. Si quería descubrir la verdad, tendría que hacerlo de forma meticulosa. Bajó a la cocina antes de que todos despertaran. Desde allí escuchó pasos suaves en el piso de arriba, reconoció el andar de Valeria, siempre pausado, casi ceremonial. No quiso que lo viera, así que se quedó detrás de la pared que separaba la cocina del pasillo, escuchando. «Buenos días, mi amor». La voz de Valeria era dulce, melosa. «¿Listo para tu terapia?». No alcanzó a escuchar la respuesta de Marcos, solo el arrastrar de utensilios. Andrés volvió a subir las escaleras en silencio. Desde el umbral del cuarto, observó. Marcos estaba sentado en la cama, con las piernas cubiertas por una manta. Valeria sostenía una cuchara frente a él, sonriendo. Parecía una escena tierna, pero algo le llamó la atención. Cada vez que Marcos intentaba levantar el torso para acercarse más, Valeria lo empujaba suavemente hacia atrás, murmurando algo que Andrés no alcanzó a entender. Se apoyó en el marco de la puerta, simulando un gesto distraído. «Buenos días». Valeria se giró, sonrió y dejó la cuchara en el plato. «Amor, justo le estaba dando el desayuno a Marcos. Está un poquito desanimado hoy». Marcos lo miró. No era una mirada cualquiera. Había algo en sus ojos, un pedido silencioso que Andrés no supo descifrar del todo, pero que lo inquietó profundamente. Durante el resto de la mañana, Andrés permaneció cerca, fingiendo revisar correos en su teléfono mientras seguía cada movimiento de ella. Valeria, consciente de su presencia, mantenía un tono cariñoso y palabras suaves hacia Marcos. Sin embargo, hubo un momento que lo sacudió. Marcos dejó caer una servilleta y, al inclinarse para recogerla, sus pies tocaron el piso. Valeria reaccionó de inmediato, colocándole la mano sobre el hombro con firmeza. «No, no, no, Marcos», dijo en voz baja pero tajante. «No fuerces tus piernas, cariño. Podrías lastimarte más». Andrés frunció el ceño. Lastimarse más. El último informe médico que había recibido no indicaba que intentar mover las piernas pudiera empeorar su condición. Más tarde, cuando Valeria se retiró, para atender una llamada, Andrés se acercó a su hijo. «¿Te duele cuando intentas moverlas?», preguntó en voz baja. Marcos negó con la cabeza. «Entonces, ¿por qué?». Pero el sonido de pasos en el pasillo lo hizo callar. Valeria entró de nuevo, guardando el teléfono en el bolsillo. «Estaban preguntando del centro de terapias», dijo con una naturalidad ensayada. «Les dije que por ahora no vamos a cambiar el tratamiento». Andrés sintió una punzada de alerta. La semana pasada, Valeria le había dicho que el centro la había rechazado porque no aceptaban su enfoque de medicina natural. Ahora, según ella, habían sido ellos quienes habían llamado para ofrecer continuidad. ¿Cuál de las dos versiones era cierta? No dijo nada. La observó mientras ella acomodaba las mantas sobre las piernas de Marcos, tarareando una melodía infantil. Todo parecía en orden, pero ya no confiaba en esa imagen. A media tarde, decidió salir a atender unos asuntos. En realidad, se quedó en la biblioteca desde 1900.
donde podía ver a través del reflejo en la puerta de cristal parte del pasillo que llevaba al cuarto de Marcos. Vio a Valeria entrar y cerrar la puerta detrás de ella. Pasaron varios minutos sin sonido alguno hasta que se escuchó un murmullo rápido, como si hablara por teléfono. No logró distinguir las palabras, pero sí notó que su tono era mucho más áspero que el que usaba con él o con Marcos. Cuando finalmente salió, llevaba el mismo aire dulce de siempre. Marcos ya está descansando. Anuncio, voy a preparar algo de té, ¿quieres? Andrés asintió con una sonrisa controlada. La observó caminar hacia la cocina, su silueta recortada por la luz del atardecer, y sintió cómo la desconfianza crecía. Las contradicciones ya no eran solo sospechas, empezaban a formar un patrón. Esa noche, mientras escuchaba el leve ronquido de Marcos desde el pasillo, Andrés tomó una decisión silenciosa. Si quería descubrir lo que estaba ocurriendo, tendría que acercarse mucho más, sin que ella lo notara. El día siguiente amaneció con una luz gris que parecía presagiar algo. Andrés desayunó en silencio, observando a Valeria preparar una infusión para Marcos. Notó cómo cuidaba cada gesto, como si supiera que estaba siendo observada. Poco después, ella se acercó a la mesa con su habitual sonrisa. «Voy al mercado del centro», anunció. «Quiero conseguir unas hierbas frescas para el tratamiento de Marcos». «¿Vas sola?», preguntó Andrés, intentando sonar casual. «Sí, no tardo más de una hora». Cuando la puerta principal se cerró tras ella, el ambiente de la casa cambió. Andrés esperó unos minutos, luego se levantó y subió las escaleras. El pasillo estaba en silencio. Desde el cuarto de Marcos llegaban apenas los sonidos de dibujos animados. «Voy a revisar unas cosas en el cuarto de terapia», susurró más para sí mismo que para alguien. La habitación estaba al fondo, junto al estudio de Valeria. Al entrar, el olor lo golpeó. Una mezcla de alcohol medicinal y algo más fuerte, químico, que no pudo identificar de inmediato. Las paredes estaban cubiertas de estanterías con frascos, botellas y cajas de distintos tamaños. Sobre una mesa de madera descansaban cuadernos abiertos con anotaciones escritas en letra pequeña y apretada. Se acercó a una repisa baja. Allí, en la penumbra, había varios frascos sin etiqueta. Uno estaba medio lleno de un líquido transparente, otro de un polvo blanco muy fino. Tomó uno entre las manos y lo sostuvo contra la luz. El líquido parecía más espeso que el agua. El olor era penetrante, casi metálico. Buscando más, abrió un cajón y encontró facturas dobladas. Todas llevaban el mismo encabezado: Clínica Veterinaria San Lucas. Compras de relajantes musculares y analgésicos para uso animal. La fecha de las facturas coincidía con las primeras semanas en que Marcos perdió la movilidad. El corazón le golpeaba fuerte. Volvió a mirar los cuadernos. Eran libretas con columnas de fechas y cantidades. En algunas páginas, junto a las fechas, había anotaciones que describían aumento de dosis, disminución de cantidad y observaciones como respuesta lenta, temblores, rechaza líquido. Un ruido a sus espaldas lo hizo girar. Era Santiago, asomado por la puerta con expresión asustada. «Señor Andrés», murmuró, «yo la he visto usando eso». Andrés lo miró fijamente. «¿Qué quieres decir?». «Que le pone esas cosas a la comida y a los jugos de Marcos. Lo hace cuando usted no está o cuando piensa que nadie la ve». El niño entró despacio, cerrando la puerta. «Al principio pensé que eran medicinas, pero una vez vi cómo las escondía rápido cuando me oyó. Desde entonces me fijo, lo hace casi todos los días». Andrés sintió un peso en el pecho. Santiago hablaba en voz baja, pero con una seguridad que no dejaba espacio para la duda. «¿Desde hace cuánto?», preguntó. «Semanas, creo. Creo que desde que Marcos dejó de caminar». Andrés apoyó las manos sobre la mesa para contener la rabia. Cerró los cuadernos y volvió a guardarlas
Facturas donde las encontró, pero memorizó la posición exacta de cada objeto. No podía permitir que Valeria sospechara que alguien había revisado el lugar. «No le digas a nadie lo que me has contado», dijo con firmeza. «Ni siquiera a tu mamá». El niño asintió, serio. Antes de salir, Andrés echó una última mirada al cuarto. Cada frasco, cada hoja, cada factura era una pieza de un rompecabezas que empezaba a tomar forma. Y lo que estaba viendo no era un tratamiento, era otra cosa, algo que no quería nombrar todavía. Cuando cerró la puerta y volvió al pasillo, escuchó el sonido de la llave en la cerradura principal. Valeria había vuelto antes de lo esperado. Guardó la calma y bajó las escaleras como si nada. «¿Ya estás de regreso?», preguntó con una sonrisa ensayada. «Sí, las hierbas estaban más frescas hoy». Ella dejó las bolsas sobre la mesa y le dio un beso rápido en la mejilla. «¿Y tú? ¿Has estado muy ocupado?». «Bastante», respondió él, ocultando la agitación que aún sentía. Revisando algunos documentos. La conversación quedó ahí, pero Andrés sabía que a partir de ese momento cada minuto contaría. Lo que había encontrado no solo confirmaba las sospechas de Santiago, sino que abría un camino peligroso que tendría que recorrer con mucho cuidado. Andrés se levantó antes de que amaneciera, con la mente girando en círculos. El hallazgo del día anterior no le dejaba espacio para pensar en otra cosa. Tenía las facturas grabadas en la memoria, cada frasco, cada palabra, escrita en aquellas libretas. Sabía que no podía seguir solo con sus sospechas. Necesitaba a alguien con conocimientos médicos y, sobre todo, alguien en quien pudiera confiar sin riesgo de filtraciones. La respuesta vino casi de inmediato a su mente. La doctora Berta Valdés, pediatra de Marcos desde sus primeros meses. Una mujer discreta y directa. No la había visto desde que Valeria tomó control absoluto del tratamiento, argumentando que la medicina tradicional no entendía la naturaleza del problema de Marcos. Ese mismo día, aprovechando que Valeria había salido temprano para una reunión de proveedores, Andrés hizo una llamada breve pero precisa. «Berta, necesito verte. Es sobre Marcos». Su tono debió sonar lo suficientemente serio, porque ella no preguntó detalles, solo respondió: «Dime hora y lugar». Acordaron que ella pasaría por la casa bajo el pretexto de una visita social. Cuando llegó, lo hizo con un vestido sencillo y una carpeta bajo el brazo. Su mirada, sin embargo, fue directa al grano. «Cuéntame», dijo apenas cruzó la sala, sentándose frente a él. Andrés respiró hondo. «No puedo darte todos los detalles aún, pero necesito que examines a Marcos como si fuera un control de rutina. No quiero que Valeria sospeche nada». Berta lo miró un segundo más, evaluando. «¿Hay algún motivo para pensar que su estado no es lo que parece?». Andrés dudó. No podía hablarle de Santiago ni de lo que había encontrado. «No todavía. Solo que tengo razones para creer que no estamos viendo el cuadro completo», respondió. Ella asintió lentamente, aceptando la respuesta. «Bien, si no quieres que Valeria se entere, lo haré rápido y sin llamar la atención». Subieron juntos al cuarto de Marcos. El niño estaba sentado en la cama dibujando. Cuando vio a Berta, sonrió tímidamente. «¡Doctora!», exclamó sorprendido. «Hace mucho que no viene». «Tenía que ver cómo estabas», respondió ella con calidez. «Vamos a hacer una revisión rápida, ¿te parece?». Mientras hablaba con Marcos sobre sus dibujos, Berta colocó discretamente un estetoscopio en su pecho, palpó sus piernas y revisó reflejos con movimientos suaves. No tomó notas visibles, solo memorizaba cada reacción. «¿Te duele si intento mover tu pierna así?», preguntó, doblando suavemente la rodilla del niño. «No». «¿Y sientes esto?». Pasó la yema de los dedos por la planta del pie. Marcos asintió. Andrés observaba cada gesto. Sabía leer el lenguaje corporal de Berta, y algo en su ceño fruncido le indicó que estaba detectando más de lo que decía.
Cuando terminaron, ella se incorporó con una sonrisa. Marcos, sigue dibujando cosas bonitas. Voy a hablar un momento con tu papá. Salieron al pasillo. Berta bajó la voz. Andrés, no puedo hacer un diagnóstico definitivo sin análisis, pero hay signos que no cuadran con una parálisis súbita por lesión o enfermedad neurológica. ¿Qué signos? El tono muscular está disminuido, pero no hay pérdida total de sensibilidad. Además, los reflejos están alterados de una forma que me recuerda a intoxicaciones por ciertos compuestos. Andrés sintió un frío en la espalda. ¿Intoxicaciones? Sí, prolongadas. No hablo de algo que ocurra en un día. Esto lleva tiempo, semanas, quizás meses. Se miraron en silencio unos segundos. Berta sabía que algo grave estaba ocurriendo, aunque Andrés no le hubiera dado todos los datos. ¿Puedes confirmarlo?, preguntó él. Necesitaré tomar muestras y enviarlas a un laboratorio de confianza. Y repito, si quieres que Valeria no lo sepa, tendremos que hacerlo con mucho cuidado. Andrés asintió. No quiero que sospeche, no todavía. Berta tomó aire. De acuerdo. Consígueme una cita en la que ella no esté presente. Yo traeré el material para las muestras y haré que el laboratorio las reciba como parte de un estudio rutinario. Antes de irse, volvió a advertirle. Si estoy en lo cierto, Andrés, Marcos no solo está enfermo, lo están enfermando. Cuando la puerta se cerró tras ella, Andrés sintió que la casa se volvía más fría. Ya no eran solo sospechas vagas, había indicios médicos que apuntaban a algo mucho más siniestro. Y con eso, el riesgo de que cualquier movimiento en falso pusiera a Marcos en un peligro inmediato. El cambio empezó como una corriente silenciosa, apenas perceptible, pero Andrés lo captó. Los días posteriores a la visita de Berta estuvieron marcados por una sensación nueva en la casa, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Valeria continuaba sonriendo, hablando con voz dulce y cuidando de Marcos con aparente devoción. Pero había algo distinto en su mirada, una chispa de cálculo, como si cada gesto estuviera siendo medido para un propósito que no decía en voz alta. La primera señal clara llegó una tarde de lunes. Andrés regresó a la mansión antes de lo previsto. El auto se detuvo frente a la entrada y al abrir la puerta escuchó un murmullo suave que provenía del pasillo del piso de arriba. Subió sin hacer ruido, siguiendo la voz. La puerta del cuarto de Marcos estaba entreabierta y a través de la rendija lo vio. Valeria, sentada muy cerca de él, inclinada hacia su oído, hablando con un tono bajo y firme. No alcanzó a entender las palabras. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la forma en que Marcos mantenía la mirada fija en la manta sobre sus piernas, como si no quisiera mirarla a los ojos. «Oh, no sabía que ya habías vuelto», dijo Valeria al verlo, enderezándose de golpe. Su sonrisa apareció un instante después, demasiado rápido para ser genuina. «La reunión terminó antes», respondió Andrés, intentando sonar despreocupado. «¿Todo bien aquí?» «Perfecto. Solo estábamos charlando un rato». Marcos levantó la vista apenas un segundo, y Andrés creyó ver en sus ojos un destello de incomodidad. No insistió, pero la imagen quedó grabada. Desde aquel momento, Valeria dejó de delegar el cuidado de Marcos. Si antes las empleadas podían ayudar con el desayuno, la ropa o las terapias, ahora era ella quien asumía todas esas tareas de principio a fin. Se justificaba diciendo que era mejor para su progreso que una sola persona llevara el control de todo. Pero no solo Marcos estaba bajo un control más estricto. Con el personal de la casa, su actitud se volvió más cortante. Revisaba la limpieza con minuciosidad excesiva, corregía a la madre de Santiago por tareas mínimas y en más de una ocasión la enviaba a hacer encargos fuera de la propiedad, sin motivo aparente. El efecto era claro: reducir las oportunidades de que alguien pudiera quedarse a solas con Marcos.
Una noche, mientras ambos revisaban unos papeles en el salón, Andrés decidió tantear el terreno. «He estado pensando», dijo, mirando un documento como si fuera un comentario casual. «Tal vez deberíamos llevar a Marcos a un centro de rehabilitación, un lugar con más especialistas para tener una visión más completa». Valeria levantó la vista lentamente, como si pesara cada palabra que iba a decir. «¿Especialistas?», repitió. «¿No confías en lo que estoy haciendo por él?». La pregunta tenía un filo que no se podía disimular. «No es eso», respondió Andrés con un tono calculadamente neutro. «Solo pienso que más opiniones pueden ayudar». Ella dejó el bolígrafo sobre la mesa con un pequeño golpe seco. «Andrés, he estado todos los días aquí, cuidándolo, manteniendo su ánimo, asegurándome de que reciba lo que necesita. Sabes lo difícil que es mantenerlo estable». El comentario iba cargado de algo más que simple cansancio. Andrés la miró con calma, manteniendo su postura. «No cuestiono tu esfuerzo, solo creo que si existe una alternativa que pueda acelerar su recuperación, deberíamos considerarla». Valeria sostuvo su mirada durante unos segundos, que parecieron más largos de lo que eran. Luego se levantó despacio, recogió los papeles y se dirigió hacia las escaleras. «Yo también busco lo mejor para él», dijo sin girarse. «No lo olvides». Andrés la siguió con la mirada hasta que desapareció en el piso de arriba. El silencio que quedó en la sala no fue el habitual. De las noches tranquilas. Era denso, incómodo, como si la conversación hubiera marcado un límite invisible. En los días siguientes, esa tensión se hizo más evidente. Valeria comenzó a llevar consigo una pequeña libreta de tapas oscuras que consultaba constantemente y nunca dejaba al alcance de nadie. La usaba para anotar horarios, comidas y detalles de las rutinas de Marcos, aunque él sospechaba que en esas páginas había mucho más que simples registros. Incluso cuando Marcos salía al jardín, ella se mantenía a un par de pasos de distancia, observando cada movimiento. Si Santiago o su madre se acercaban, Valeria encontraba alguna excusa para intervenir, ya fuera ofreciendo un jugo o diciendo que Marcos necesitaba descansar. Andrés, consciente de que estaba bajo observación tanto como su hijo, moderó su comportamiento. No podía mostrar ansiedad ni prisa, porque eso confirmaría cualquier sospecha que Valeria tuviera. Pero internamente la presión crecía. Cada día que pasaba, ella parecía más alerta y más posesiva, como si supiera que había algo que él no le estaba diciendo. Y aunque Andrés no lo mostraba, empezaba a sentir que el margen para actuar se estaba acortando peligrosamente. La tarde había caído sobre la mansión con un aire denso, cargado de esa luz dorada que tiñe todo de melancolía. Andrés, sentado en su despacho, había intentado sumergirse en la revisión de unos contratos, pero su mente estaba en otro lugar. No podía dejar de pensar en los últimos días. La vigilancia sutil y constante de Valeria sobre Marcos, su actitud controladora con el personal, esa conversación en el salón que había dejado un filo invisible entre los dos. Necesitaba un respiro, no de la casa, sino de esa presencia suya que parecía habitar en cada rincón, y había un lugar donde rara vez coincidían: la biblioteca, un espacio amplio de techos altos donde los estantes de madera oscura custodiaban libros que Andrés había heredado de su padre. Valeria lo evitaba. Decía que el olor a papel viejo le resultaba sofocante. Ese desinterés suyo lo convertía en el lugar perfecto para pensar sin interrupciones y, quizá, para buscar. Empujó la puerta y el olor a cuero, polvo y madera envejecida lo envolvió como un manto. La luz que se filtraba entre las cortinas era tenue, dejando al descubierto partículas suspendidas en el aire. Caminó despacio entre las estanterías, dejando que sus dedos rozaran los lomos, leyendo títulos que no tocaba desde hacía años. No buscaba algo concreto, pero llevaba días con una sensación difícil de explicar,
que en esa casa había más secretos de los que cualquiera podría imaginar, y si había un lugar donde podían estar escondidos, era allí. Sus manos se detuvieron en un tomo grueso de encuadernación verde gastada con el título grabado en dorado, Crónicas de la ciudad y su gente. Lo extrajo con cuidado. El peso le indicó que llevaba décadas en ese estante. Lo abrió al azar, dejando que las páginas amarillentas crujieran. Entonces lo vio. Un pequeño bulto interrumpía el grosor uniforme del papel. Entre dos capítulos, apenas sobresaliendo, estaba la esquina de una fotografía. Tiró suavemente de ella, cuidando de no doblarla. Lo que reveló lo dejó quieto. En la imagen, más joven pero inconfundible, estaba Valeria. El cabello le caía en ondas más oscuras que ahora y sonreía hacia la cámara con una expresión relajada, casi triunfante. Llevaba un vestido sencillo de verano y sus manos descansaban sobre los hombros de un niño de unos 7 años. El pequeño no sonreía. Sus ojos, grandes y oscuros, miraban a la cámara con una extraña mezcla de resignación y vacío. A cada lado de Valeria había 2 hombres, uno alto de traje impecable y expresión seria. El otro, con camisa remangada, llevaba un reloj caro que brillaba bajo la luz de la fotografía. Ninguno de ellos le resultaba familiar. Andrés giró la foto. El reverso estaba en blanco, ni fecha, ni lugar, ni nombres, nada. Sin embargo, algo en la composición de esa imagen le dio un vuelco al estómago. Valeria estaba en el centro, literalmente uniendo a las 3 figuras, como si fuera el punto de conexión entre los hombres y el niño. Y ese gesto suyo con la mano sobre el hombro del pequeño no parecía solo protector. Había algo de posesivo, de territorial, que no encajaba con la imagen de ternura que mostraba con Marcos. Tragó saliva. Durante todo el tiempo que llevaba con ella, jamás había mencionado a esos hombres ni a ese niño. Jamás. Y sin embargo, aquí estaban, congelados en un instante del pasado, ocultos entre las páginas de un libro que nadie consultaba. Guardó silencio unos segundos, escuchando el latido acelerado en sus sienes. No quería adelantarse a conclusiones, pero había algo imposible de ignorar. Si esa foto era lo que él creía, entonces Marcos no era el primero, quizá ni siquiera era el segundo. Volvió a meter el libro en su sitio, asegurándose de que quedara exactamente como lo había encontrado. La fotografía, en cambio, la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Si Valeria la había escondido allí, no debía saber que él la había encontrado. Al salir de la biblioteca, el pasillo estaba vacío. El silencio de esa ala de la casa contrastaba con un murmullo lejano que llegaba desde el salón. Reconoció la voz de Valeria, animada, hablando con Marcos, como si estuvieran viendo algo divertido en la televisión. Ese contraste, esa voz cálida ahora, y la mujer de la foto, con esa mirada que parecía reclamar al niño como suyo, le provocó un escalofrío. Mientras caminaba hacia su habitación, sintió el peso de la fotografía contra su pecho. No era solo un papel viejo, era una pieza de un rompecabezas mucho más grande, una pista que confirmaba que lo que estaba viviendo no era una historia aislada, sino parte de un patrón que probablemente se había repetido antes. Y quién sabía cuántas veces más. Por primera vez, Andrés entendió que lo que tenía delante podía ser más peligroso de lo que había imaginado. Andrés pasó gran parte de la noche en vela, sentado en la penumbra de su habitación con la fotografía en las manos. La luz tenue de la lámpara resaltaba el brillo gastado del papel. Había repasado una y otra vez las facciones de los 2 hombres, intentando encontrar algún recuerdo, algún evento social o reunión de negocios donde los hubiera visto. Nada. Eran rostros completamente ajenos. Aún así, algo en su porte le decía que no eran personas comunes. Ambos irradiaban un tipo de seguridad y autoridad que no se adquiere fácilmente.
El hombre del traje tenía un porte casi institucional, mientras que el de la camisa remangada transmitía la confianza arrogante de alguien acostumbrado a moverse en círculos exclusivos sin pedir permiso. Necesitaba información y la necesitaba rápido. La policía no era una opción. Cualquier investigación oficial pondría a Valeria en alerta. Tenía que recurrir a alguien que trabajara en las sombras, a alguien capaz de mover piezas sin dejar rastro. A media mañana marcó un número que no usaba desde hacía años. Vargas, respondió una voz grave al otro lado. Martín, necesito un favor, uno grande. Martín Ruiz había sido jefe de seguridad privada en uno de los complejos de Andrés. Se había retirado hacía unos años, pero mantenía una red de contactos que abarcaba desde detectives hasta investigadores corporativos. Lo citó en un café discreto, lejos de la mansión. La reunión fue breve y directa. Andrés deslizó la fotografía por la mesa. Quiero saber quiénes son estos dos hombres y este niño. Todo. Nombres, antecedentes, relaciones, lo que puedas encontrar. Martín observó la foto con atención, deteniéndose más de lo habitual en el rostro de Valeria. ¿Y ella?, preguntó. Ya la conozco. Lo que no sé es qué hacía con ellos. Martín asintió sin más preguntas. Dame unos días. No uses tu teléfono para hablar de esto. Yo me comunicaré. Durante las siguientes 72 horas, Andrés vivió en una tensión muda. Valeria parecía haber vuelto a una versión más ligera, de sí misma, menos rígida, pero Andrés sabía que era solo fachada. Cada sonrisa y cada palabra amable no hacían más que recordarle que no podía bajar la guardia. La llamada llegó un jueves por la noche. Tengo algo, dijo Martín sin rodeos. No es bonito. Se encontraron en el mismo café. Esta vez, Martín llegó con una carpeta. Abrió las primeras hojas y señaló una foto más reciente del hombre del traje. Se llama Roberto Áñez, empresario. Hace 5 años, su hijo de 8 perdió la movilidad de la cintura para abajo. El caso fue raro. Los médicos no encontraron causa clara. Poco después, la madre del niño se divorció y desapareció del mapa. Andrés sintió un escalofrío. Martín pasó a la imagen del hombre de camisa. Este es Esteban Cruz, abogado de alto perfil. Historia parecida. Sobrino huérfano a su cargo, sufrió una enfermedad degenerativa repentina. El chico terminó en una institución privada. Andrés apretó la mandíbula. ¿Y el niño de la foto? Martín negó con la cabeza. Aún no. Lo tengo identificado. Sacó otra hoja. Encontré esto. Tanto Áñez como Cruz coincidieron en la lista de invitados de un evento benéfico hace 7 años. ¿Y adivina quién más estaba ahí? Andrés tomó la hoja. Era un recorte de prensa. En la esquina inferior, vestida con un vestido negro elegante, estaba Valeria, sonriendo con una copa en la mano. El aire en el café pareció más denso. Andrés guardó silencio, procesando. No era solo una coincidencia. Había un patrón. Hombres con recursos, un menor a su cargo que terminaba incapacitado en circunstancias sospechosas, y Valeria siempre presente. Martín lo miró con seriedad. Si vas a seguir con esto, más vale que lo hagas con mucho cuidado. Estas conexiones no son casualidad, y ella no actúa sola. Andrés asintió, guardó los documentos en un sobre y se los llevó bajo el brazo. De vuelta en la mansión, cruzó el vestíbulo con paso controlado, consciente de que cada gesto debía parecer normal. Desde la sala, la voz de Valeria lo llamó con tono ligero. Llegas justo a tiempo para cenar. Andrés sonrió de forma mecánica y se acercó, pero mientras se sentaba a la mesa, el sobre en su chaqueta le pesaba como plomo. Ahora tenía pruebas de que no estaba paranoico. Lo que había descubierto era parte de algo mucho más grande y oscuro. La mañana comenzó con una calma engañosa, casi artificial. Andrés estaba en su estudio revisando unos informes que no lograban retener su atención. Desde allí,
El eco lejano de la rutina doméstica le llegaba como un murmullo, el chasquido de la vajilla en la cocina, pasos suaves subiendo y bajando escaleras, la música tenue de un programa infantil en el cuarto de Marcos. Todo parecía normal, hasta que el silencio se impuso de golpe. No era el silencio habitual de una casa grande, sino uno tenso que parecía esperar algo. Andrés dejó el bolígrafo sobre el escritorio y salió al pasillo. A medida que subía las escaleras, un quejido breve y apagado lo detuvo. Empujó la puerta del cuarto y lo encontró. Marcos estaba recostado, pálido, con los labios ligeramente secos y el cabello pegado a la frente por una fina capa de sudor. Su respiración era irregular y cada inhalación parecía un esfuerzo. Marcos. Andrés se acercó de inmediato, apoyando la palma sobre su frente. «Estás ardiendo, hijo». El niño abrió los ojos apenas lo suficiente para mirarlo. Murmuró algo ininteligible y volvió a cerrarlos. El calor que emanaba su piel le confirmó que tenía fiebre alta. Valeria estaba de pie al lado, con una expresión cuidadosamente calibrada, preocupación visible, pero sin alarma. «Ha estado así desde anoche», dijo. «No te preocupes, es normal. El cuerpo está eliminando toxinas». Andrés la miró con incredulidad. «Esto no es normal. Tiene fiebre alta y apenas puede mantenerse despierto». «No dramatices, Andrés. Lo vigilaré de cerca y en unas horas estará mejor», replicó ella con una suavidad que sonó más a control que a calma. No iba a discutir. Giró sobre sus talones y bajó a su despacho. Sacó el teléfono y marcó el número de Berta. «Necesito que vengas ya», dijo sin preámbulos. «Marcos está mal». 15 minutos después, la pediatra subía las escaleras con paso rápido, llevando su maletín. Saludó con una sonrisa breve a Valeria y se inclinó hacia Marcos, hablándole con voz suave. «Hola, campeón, vamos a ver qué te pasa». Tomó la temperatura, 39 de Celsius. Revisó reflejos, midió la presión, escuchó el corazón y los pulmones, anotaba mentalmente cada reacción, cada gesto. «¿Comió algo diferente en las últimas 24 horas?» preguntó sin apartar la vista de Marcos. «No», respondió Andrés de inmediato. «Lo de siempre», intervino Valeria. «Sopa de verduras, una infusión y jugo natural». Berta no comentó nada, pero su mirada se endureció. Se apartó unos pasos con Andrés hacia el pasillo. «Esto no es una fiebre común», dijo en voz baja. «La somnolencia, la debilidad muscular, el color de la piel. Necesito hacer exámenes más profundos». «¿Qué exámenes?» «Panel toxicológico completo, pruebas de función hepática y renal, además de algunos estudios neurológicos. Si hay un agente externo afectando su organismo, ahí aparecerá». Andrés frunció el ceño. «¿Podemos hacerlo sin que Valeria lo sepa?» «Sí, pero debe ser ahora. Si esperamos, los valores podrían cambiar y dificultar la detección». Regresaron al cuarto. Berta se dirigió a Valeria con un tono profesional y tranquilo. «Conesta fiebre, lo mejor es hacer un control general para asegurarnos de que no haya una infección fuerte. Es solo rutina». Valeria vaciló, pero asintió. Berta abrió su maletín y comenzó a preparar el material. Extrajo sangre con una precisión casi invisible para Marcos, que apenas reaccionó. También recogió una pequeña muestra de orina. Todo fue guardado cuidadosamente en un estuche hermético. «Listo, campeón. Esto no dolió, ¿verdad?», dijo Berta acariciándole el cabello. Al despedirse, se volvió hacia Andrés. «Te llamaré en cuanto tenga algo», susurró. «No dejes que la fiebre siga subiendo». La puerta se cerró tras ella. Andrés volvió a sentarse junto a la cama. Marcos dormía inquieto, con un ligero temblor en los párpados. Valeria permanecía allí, acariciándole el cabello en silencio. «Verás que mañana estará bien», dijo sin mirarlo. Andrés no respondió. Sabía que esa frase no era consuelo, era una advertencia velada. Y por primera vez sintió que cada hora que pasaba los acercaba peligrosamente
a un punto sin retorno. El día siguiente amaneció gris y húmedo, como si el clima supiera que algo pesado estaba por revelarse. Andrés había pasado la noche entrando y saliendo del cuarto de Marcos, midiendo la fiebre cada hora, controlando su respiración. La temperatura había bajado un poco con compresas frías, pero el niño seguía débil, somnoliento, con los párpados pesados como si llevaran piedras. El sonido del teléfono rompió la quietud. Eran las 9 de la mañana. Andrés lo tomó de inmediato. «Soy yo». La voz de Berta sonaba más grave de lo habitual. «Tengo los resultados». Él sintió cómo el estómago se le encogía. «Dímelo». «No por teléfono. Tenemos que vernos». Acordaron reunirse en un pequeño consultorio que Berta usaba fuera del hospital, un lugar discreto, sin personal ni pacientes ese día. Andrés dejó instrucciones claras a la madre de Santiago para que no se apartara de Marcos ni un segundo. Valeria, según dijo, saldría a buscar unas hierbas especiales. El trayecto hasta el consultorio le pareció interminable. Al llegar, Berta ya lo esperaba, con una carpeta sobre la mesa. Su expresión no dejaba dudas. Lo que iba a decir no sería fácil de escuchar. Andrés se sentó. Berta empezó abriendo la carpeta. Los análisis fueron concluyentes. La sangre y la orina de Marcos muestran niveles consistentes de un relajante muscular utilizado normalmente en veterinaria. El aire se volvió más denso. ¿Estás segura? Absolutamente. No es un error de laboratorio. La concentración que encontramos no podría provenir de un accidente ni de un contacto casual. Esto es el resultado de una administración continua y controlada. Andrés apoyó las manos sobre la mesa. ¿Qué le está haciendo exactamente? Este tipo de compuesto deprime el sistema nervioso y la función muscular. En dosis prolongadas como las que detectamos, provoca debilidad progresiva, pérdida de movilidad y, si continúa, puede afectar órganos vitales. Las palabras «dosis prolongadas» resonaron en su mente como martillazos. Era la confirmación que temía y que, al mismo tiempo, necesitaba. Berta lo observó con seriedad. Esto no empezó ayer. Según los niveles, lleva semanas, quizá meses recibiendo pequeñas cantidades, justo el tiempo que coincide con la pérdida de movilidad que mencionaste. Andrés sintió un nudo en la garganta. Todo lo que había visto, las sospechas de Santiago, los frascos en el cuarto de terapia, la actitud de Valeria, todo encajaba en una imagen tan clara como insoportable. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó conteniendo la rabia. «Primero, debemos detener la exposición de inmediato. Segundo, iniciar un proceso de desintoxicación y rehabilitación supervisado. Y tercero...». Berta hizo una pausa. «Andrés, esto es un delito grave. No puedes manejarlo solo». Él se inclinó hacia ella. «No voy a permitir que siga cerca de mi hijo, pero necesito pruebas sólidas antes de actuar para que no pueda negarlo ni librarse». Berta asintió. «Con los resultados que tengo, ya podemos documentar el caso. Guardaré copias en un lugar seguro. Y también te daré una para ti. Pero ten cuidado. Si esta persona sospecha que sabes la verdad, podría intentar hacer algo más grave». Andrés tomó el sobre con las copias de los análisis. Su peso en las manos era distinto. No solo era papel, era la certeza de que su hijo estaba siendo envenenado lentamente y la responsabilidad de hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. De vuelta a la mansión, se detuvo unos minutos en el auto, estacionado frente a la entrada. Desde la ventana vio a Valeria cruzar el vestíbulo hablando por teléfono, sonriendo. Esa imagen tan cotidiana ahora se le antojaba una máscara perfectamente ensayada para ocultar lo que en realidad era. Apretó el sobre contra el asiento. El tiempo para moverse con cautela estaba llegando a su límite. Andrés sabía que desde el momento en que salió del consultorio de Berta con el sobre de los análisis, cada gesto, cada palabra y cada silencio frente a Valeria debían ser calculados.
No podía mostrar la más mínima señal de que sabía la verdad. Si ella detectaba una grieta en su actuación, la situación podría volverse impredecible. Cuando entró en la mansión esa tarde, Valeria estaba en el salón hojeando una revista, las piernas cruzadas y una taza de té humeante en la mesa. Levantó la vista y sonrió. «Llegaste temprano», comentó. «Marcos está en su habitación viendo sus caricaturas». «Perfecto», respondió Andrés con una calma ensayada. «Me vendrá bien pasar un rato con él». Subió las escaleras con paso tranquilo. En el pasillo, se cruzó con Santiago, que iba cargando una pila de ropa limpia. Andrés le hizo una señal discreta para que se detuviera un segundo. «Necesito que me ayudes con algo», susurró. «No digas nada a nadie, ni siquiera a tu mamá». Santiago asintió de inmediato con la seriedad de alguien que entendía el peso de lo que se le pedía. Andrés continuó hasta su estudio, donde guardó el sobre con los análisis en un cajón cerrado con llave. Luego abrió un maletín pequeño que había traído esa mañana. En su interior, varios dispositivos de grabación, cámaras diminutas y sensores de movimiento. Esa noche, después de cenar, esperó a que Valeria se retirara a su habitación para instalar el primero de los dispositivos. El más importante lo colocó en la cocina, justo en un ángulo que cubría la encimera y la mesa donde Valeria solía preparar las comidas y bebidas de Marcos. El segundo lo escondió en la repisa alta del cuarto de terapia, camuflado entre frascos y cajas. El tercero fue instalado en el comedor, orientado hacia el lugar donde Valeria usaba con frecuencia su teléfono. Los siguientes días fueron una prueba de autocontrol. En la mesa, Andrés mantenía la conversación ligera. Preguntaba por las plantas del jardín, por las supuestas hierbas que Valeria compraba o por el último libro que decía estar leyendo. Ella sonreía e incluso hacía pequeños comentarios para aparentar interés. Mientras tanto, cada noche revisaba en su estudio el material grabado. La tercera noche obtuvo lo que buscaba. En el video de la cocina se veía a Valeria vertiendo un líquido transparente de un frasco pequeño en un vaso de jugo. No miraba alrededor. Su gesto era mecánico, como quien repite una rutina tantas veces que ya no siente necesidad de vigilar. Andrés pausó el video. Adelantó unos minutos y la vio colocar el vaso en una bandeja junto con unas galletas y salir del cuadro. En otra grabación tomada desde el comedor, Valeria estaba sentada con el teléfono pegado al oído. «La dosis de hoy fue completa», decía con voz baja pero clara. No ha mostrado resistencia. Sí, lo mantendré en el mismo nivel por ahora». Hubo una pausa y su expresión cambió a una sonrisa breve. «Entiendo. Cuando llegue el momento, haré el ajuste». Colgó y volvió a hojear una revista como si nada. Andrés retrocedió el video, volvió a escucharlo y memorizó cada palabra. No sabía quién estaba al otro lado de la línea, pero no quedaba duda de que no actuaba sola. Guardó las copias en un disco externo y lo escondió, en un lugar seguro fuera de la casa. Cuando volvió al salón, Valeria estaba allí preparándote. Levantó la vista y le sonrió. «¿Quieres una taza?» «Claro», respondió con la misma voz tranquila de siempre. Mientras la observaba verter el agua caliente sobre las hojas, supo que la verdadera partida apenas había comenzado y que para ganar tendría que seguir jugando este juego de máscaras sin permitir que ella sospechara que ya estaba perdiendo. La tarde avanzaba con una calma calculada. Valeria había pasado buena parte del día moviéndose entre la cocina y el jardín, siempre con Marcos a su lado, supervisando hasta el más mínimo detalle de su rutina. Andrés la observaba de vez en cuando desde el pasillo o a través de un reflejo en los ventanales, manteniendo la misma expresión relajada y cordial que había adoptado desde que supo la verdad. La normalidad era ahora su disfraz necesario. En el estudio, el tic-tac del reloj de pared marcaba un ritmo lento, casi hipnótico.
Andrés estaba revisando unos papeles cuando escuchó 3 golpecitos rápidos en la puerta. «Adelante». Santiago entró y cerró la puerta tras de sí con un gesto apresurado, como si temiera que alguien lo viera allí. Su respiración estaba agitada y sus ojos abiertos de par en par. «Señor», susurró, «acabo de escuchar algo que creo que tiene que saber». Andrés dejó el bolígrafo y se inclinó hacia él. «Cuéntame exactamente qué pasó». «Yo estaba llevando unas toallas limpias a la habitación de invitados. Cuando pasé por el pasillo del cuarto de la señora Valeria, la puerta estaba entreabierta. Pude oírla hablando por teléfono. Me quedé quieto, porque lo que dijo me sonó raro». Andrés mantuvo el silencio, dejando que el niño continuara. «Dijo, la dosis final tiene que ser este fin de semana». Lo dijo así, tal cual. Después se quedó callada, como escuchando a la otra persona. Luego respondió que sí, que no habría problema porque usted iba a estar ocupado. Las palabras quedaron suspendidas entre los dos. Andrés sintió un escalofrío que le recorrió la nuca. «¿Escuchaste algún nombre? ¿Alguna pista de quién era?» «No, pero cuando ella se movió dentro del cuarto, vi que en la pantalla del teléfono aparecía el número de la llamada. Me lo aprendí de memoria». «¿Estás seguro de que lo memorizaste bien?», preguntó Andrés, sorprendido por la rapidez del chico. «Sí, señor. Lo repetí varias veces en mi cabeza hasta llegar aquí». Santiago recitó los dígitos despacio, asegurándose de no equivocarse. Andrés los escribió en una hoja, luego la dobló y la guardó en un cajón que cerró con llave. «Has hecho muy bien, Santiago», dijo con un tono firme y agradecido. «Pero escucha, esto no lo puedes comentar con nadie, ni siquiera con tu mamá». El niño asintió, serio, entendiendo el peso de la advertencia. Luego salió del despacho cerrando la puerta suavemente. Andrés se quedó un momento mirando el papel doblado. Sabía que no era un número habitual de la casa, no lo había visto en los registros telefónicos y no estaba guardado en ningún contacto. Todo apuntaba a que era un número no rastreable fácilmente, quizá un prepago. Sacó su teléfono personal, uno que no usaba para asuntos de la empresa, y marcó a Martín Ruiz, su contacto de confianza en seguridad privada. La voz grave de Martín contestó al segundo tono. «Vargas, tengo un número», dijo Andrés, y su voz sonó más seca de lo que esperaba. «Necesito que averigües a quién pertenece y cualquier información que puedas sacar. Es urgente. Envíamelo», respondió Martín sin pedir explicaciones. «Te daré noticias en cuanto tenga algo». Andrés colgó y guardó el teléfono. Caminó hasta la ventana de su estudio y a través del cristal vio a Valeria cruzando el jardín. Llevaba el teléfono en la mano y sonreía mientras hablaba. La imagen habría parecido inofensiva para cualquiera, pero él ahora la veía como un papel cuidadosamente interpretado, una fachada bajo la cual se estaba planeando algo definitivo y peligroso. El resto de la tarde se desarrolló con una normalidad ensayada. En la cena, Andrés habló sobre asuntos triviales: el clima, el menú, un posible viaje de negocios. Valeria respondía con naturalidad, aunque su mirada se desviaba hacia Marcos con una frecuencia inquietante. Andrés jugaba su papel con precisión, pero por dentro ya había tomado una decisión. Ese número de teléfono era un hilo directo hacia el otro lado del juego, y ahora, por primera vez, sentía que tenía en la mano una cuerda que podía empezar a jalar para descubrir quién estaba detrás, antes de que la dosis final se convirtiera en una amenaza irreversible. La noche anterior había sido larga. Andrés permaneció sentado en la penumbra de su estudio mucho después de que el resto de la casa se hubiera sumido en silencio. Sobre el escritorio reposaban 3 elementos que ahora eran piezas clave: la memoria USB con los videos de las cámaras ocultas, la hoja con el número telefónico que Santiago había memorizado y la fotografía antigua hallada en la biblioteca.
Sabía que cada uno de esos objetos era un paso más cerca de desenmascarar a Valeria, pero también un riesgo latente si ella llegaba a descubrir que los tenía. Decidió actuar de inmediato. A las 12:17 de la noche envió un mensaje cifrado a Martín. Mañana necesito reunión, incluye a B. La respuesta llegó apenas un minuto después. 8:30 de la mañana. Café de siempre. Ese café pequeño y algo escondido en una calle adoquinada de la zona antigua siempre le había parecido un buen lugar para hablar, sin levantar sospechas. Las mesas de madera oscura, el aroma a café recién molido y el murmullo bajo de los clientes lo convertían en un refugio donde las conversaciones se perdían entre el sonido de las tazas y las cucharas. Andrés llegó antes que nadie. Llevaba un maletín negro, discreto, con todo lo que había reunido hasta ahora. Mientras esperaba, miraba por el ventanal la calle tranquila, pensando en cómo cada paso debía darse con precisión quirúrgica. Martín apareció puntual, con su gabardina gris y una carpeta bajo el brazo. Le acompañaba esa mirada de hombre acostumbrado a ver lo peor de las personas sin que eso le provocara sorpresa. Poco después, la puerta del café se abrió de nuevo. La doctora Berta entró, vestida con sobriedad, sin maquillaje excesivo y con una carpeta médica bajo el brazo. Se saludaron con un apretón de manos breve y tomaron asiento en un rincón apartado. «Tenemos que movernos ya», comenzó Andrés sin rodeos. Abrió el maletín y dejó sobre la mesa la memoria USB y una copia de la hoja con el número de teléfono. Berta lo miró con una seriedad que no intentó disimular. «¿Qué averiguaste, Martín?» El investigador sacó varios papeles de su carpeta. El número es de una línea prepago. No figura en registros de clientes habituales y está asociado a llamadas recurrentes con otros 2 números similares. Este patrón no es de uso personal, es de coordinación. Es una red que se comunica sin dejar rastro. Eso encaja con lo que hemos visto en los videos, dijo Andrés, y deslizó la memoria hacia Martín. Ahí tienes todo, Valeria manipulando la comida, midiendo dosis y hablando por teléfono sobre lo que claramente es un plan. Berta, que ya había revisado parte del material días antes, se inclinó hacia adelante. Esto nos da algo sólido, pero no suficiente para cerrarlo. Si la atrapamos en el acto, no tendrá escapatoria. Martín se acomodó en la silla y habló con calma. Podemos provocarla, crear una situación que la lleve a actuar pensando que no será observada, pero debe hacerse de manera controlada, con Marcos fuera de peligro. Andrés asintió. Una falsa ausencia. Le haré creer que tengo que salir por un viaje de negocios de último momento. Si cree que no estoy y que Marcos estará solo con ella, probablemente intente administrarle la siguiente dosis. Berta intervino con precisión. Yo estaré dentro de la casa, en un punto donde ella no me vea ni escuche. En cuanto la vea actuar, intervengo de inmediato. No podemos permitir que llegue a ponerle nada a Marcos. Martín añadió. Colocaré a 2 personas de mi equipo vigilando los accesos de la casa. También instalaremos un par de cámaras adicionales para cubrir ángulos ciegos. Si intenta escapar, la cerraremos antes de que alcance la puerta principal o las salidas traseras. El trío pasó la siguiente hora afinando cada detalle. La hora exacta en la que Andrés saldría de la casa, el punto donde se colocaría Berta para tener visión directa del cuarto de Marcos sin ser detectada, la ubicación de los vehículos del equipo de Martín para no levantar sospechas, la señal que daría Berta para iniciar la intervención. Andrés repasó el plan una última vez buscando grietas. Lo más importante es que ella no huela nada raro. Si sospecha, podría aplazarlo o cambiar su método y eso nos dejaría en el mismo punto en que estamos ahora. Antes de levantarse, Martín recogió la memoria y Berta guardó la copia del plan de acción en su carpeta médica. La tensión se sentía, pero también la determinación. Esa noche en la cena,
Andrés habló con naturalidad, como si nada hubiera cambiado. Entre un comentario sobre el clima y una anécdota de oficina, deslizó la información. Mañana tendré que salir temprano por un cliente extranjero. No sé si vuelva antes de la noche. Valeria lo miró con un gesto neutro, aunque sus ojos parecieron iluminarse brevemente. Entiendo, Marcos y yo estaremos bien. Esa respuesta tan simple dejó en Andrés la sensación de que había caído la primera ficha de un dominó. La siguiente sería el momento en que ella creyera que estaba sola y segura para actuar. La mañana del operativo amaneció con un cielo limpio y un aire frío que parecía presagiar algo. Andrés se levantó antes del amanecer, no por costumbre, sino porque apenas había dormido. Se vistió con calma, midiendo cada movimiento, y cuando bajó a la cocina, encontró a Valeria preparando el desayuno. «Hoy será un día largo para mí», comentó sirviéndose café. «Tendré que salir después de almorzar y no sé si vuelva antes de la noche». Ella lo miró con un gesto de comprensión y sonrió. «No te preocupes, aquí todo estará bien». Esa frase tan sencilla tenía para Andrés un peso distinto. Ahora, mientras bebía el café, repasó mentalmente la coreografía que habían ensayado la tarde anterior. Berta ya estaba instalada en una habitación lateral con vista parcial al cuarto de Marcos y el equipo de Martín había colocado cámaras y dispositivos adicionales en la cocina y el pasillo. Los dos agentes de apoyo se mantenían en vehículos discretos estacionados a media cuadra, listos para entrar cuando recibieran la señal. El almuerzo transcurrió sin incidentes. Andrés se levantó, revisó unos papeles en su estudio y poco después de las 2 se despidió con naturalidad. El sonido del motor de su coche alejándose fue parte del engaño. A los pocos metros, dobló por una calle lateral y se estacionó en una posición donde podía recibir la señal de los equipos y entrar en segundos. En el interior de la casa todo parecía seguir su curso. Marcos estaba en su habitación viendo su serie favorita, mientras Santiago ayudaba en la cocina. Valeria, con su andar pausado, fue reuniendo en la encimera varios ingredientes. Una sopa ya preparada en una olla pequeña, un tazón, una cuchara y una jarra de jugo. Santiago, siguiendo las indicaciones de Andrés, fingió que iba a buscar un paño limpio al lavadero, pero dejó su teléfono en modo grabación sobre una repisa con vista directa a la mesa. El corazón le latía tan rápido que sentía que el sonido podía delatarlo. Valeria sacó del bolsillo de su bata un pequeño frasco de cristal y una jeringa fina. Sin mirar alrededor, aspiró un líquido transparente y con movimientos precisos lo vertió en la sopa. Revolvió lentamente, asegurándose de que se mezclara por completo. Luego, guardó el frasco en su bolsillo y acomodó el plato en la bandeja junto al jugo. Santiago, desde el pasillo, captó todo en el video. Su respiración era tan contenida que le dolía el pecho. Apenas se movió, mientras Valeria, satisfecha, se dirigía al cuarto de Marcos con la bandeja en las manos. Fue entonces cuando la voz de Berta sonó por el comunicador que llevaba Martín. «Confirmado. Está administrando la sustancia. Procedan». En cuestión de segundos, el portón principal se abrió con un golpe seco. Andrés entró acompañado de 2 policías y Martín. Los pasos resonaron en el pasillo como una sentencia. Valeria, sorprendida, giró hacia ellos, con el plato aún en las manos. «¿Qué significa esto?», exclamó intentando mantener la calma. Andrés se acercó y, sin apartar la mirada de ella, tomó la bandeja. La colocó sobre una mesa cercana, mientras uno de los agentes aseguraba el frasco encontrado en su bolsillo. «Significa que se acabó», dijo él con una firmeza helada. Los policías leyeron sus derechos mientras Martín guardaba el frasco en una bolsa de evidencia. Santiago apareció en el pasillo, aún con el teléfono en la mano, y lo entregó a Andrés. «Todo está grabado», susurró. Valeria, al verse rodeada,
dejó caer la máscara de calma. Su mirada se endureció y sus labios se curvaron en una sonrisa breve, sin alegría. «¿Crees que ganaste?», murmuró. «Pero esto no termina aquí». Andrés no respondió. La observó mientras era escoltada hacia la salida, consciente de que esa amenaza podría significar mucho más de lo que aparentaba. En cuanto el vehículo policial se alejó, Berta revisó rápidamente a Marcos y confirmó que no había ingerido nada. Andrés se permitió por primera vez en semanas soltar un largo suspiro, pero la tensión aún no se disolvía. Solo había dado un paso decisivo en una partida que sabía aún no había terminado. El aire dentro de la mansión estaba cargado. Valeria, aún flanqueada por los dos agentes, caminaba con pasos tensos hacia la salida principal. Andrés la seguía a una distancia prudente, sin apartar la vista de sus manos, consciente de que cualquier gesto brusco podía significar un intento desesperado. Cuando llegaron al vestíbulo, uno de los policías giró para abrir la puerta, y fue en ese instante que Valeria actuó. Con un movimiento súbito, empujó a uno de los agentes y salió corriendo hacia el lateral izquierdo de la propiedad. Sus zapatos golpeaban con fuerza el suelo de piedra mientras su bata se agitaba como una sombra blanca en fuga. «¡Deténganla!», gritó el otro agente, corriendo tras ella. Desde la parte trasera, Santiago escuchó el estruendo y se asomó justo a tiempo para verla doblar la esquina que daba hacia el portón lateral. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el panel de control de seguridad. Sus dedos volaron sobre los botones, activando el sistema de cierre automático de los portones perimetrales. El sonido metálico del mecanismo resonó por toda la propiedad, un golpe sordo seguido de un zumbido eléctrico. En segundos, las pesadas hojas del portón lateral descendieron y se encajaron en su lugar con un chasquido firme. Valeria llegó justo a tiempo para ver cómo la vía de escape quedaba sellada frente a ella. Golpeó el metal con ambas manos, giró y encontró a los agentes que venían corriendo. El primero de ellos la sujetó por el brazo, pero ella forcejeó con una fuerza inesperada, soltando palabras entrecortadas. «No entienden nada, no soy la única», gritaba tratando de zafarse. El segundo agente le colocó las esposas, asegurándose de mantenerla sujeta por los hombros. Andrés llegó en ese momento, respirando agitado por la carrera, y se detuvo a pocos pasos. «¿Qué quieres decir con que no eres la única?», preguntó, manteniendo la voz firme. Valeria giró la cabeza hacia él con una sonrisa torcida. «Esto es más grande de lo que imaginas, pero no tendrás tiempo de descubrirlo todo». Uno de los policías la instó a caminar hacia el vehículo. Ella, mientras era escoltada, murmuraba nombres y lugares entre frases cortadas. Andrés, que caminaba lo suficientemente cerca, alcanzó a captar dos nombres completos y una ciudad. Martín, que había llegado al lugar tras asegurarse de que la zona estaba controlada, sacó su teléfono y comenzó a anotar cada palabra que salía de su boca. En el forcejeo, Valeria intentó frenar, pero los agentes la obligaron a continuar. «Van a venir por ustedes», alcanzó a gritar antes de que la empujaran suavemente hacia el asiento trasero del patrullero. El portón principal se abrió y el vehículo policial se alejó lentamente. Andrés se quedó de pie en el camino de entrada, observando cómo la figura de Valeria desaparecía tras el reflejo de las luces azules intermitentes. A su lado, Santiago soltó el aire que había estado conteniendo. «No se escapó», dijo casi como una confirmación para sí mismo. Andrés le puso una mano en el hombro. «Hoy le cerraste más que un portón, Santiago». Mientras el silencio volvía poco a poco a la propiedad, Andrés y Martín intercambiaron una mirada. Tenían nombres, una pista y una certeza. Lo que Valeria había insinuado no era una amenaza vacía. Lo que había detrás podía ser incluso más peligroso que lo que acababan de enfrentar.
El amanecer trajo un silencio denso, roto solo por el sonido constante del teléfono de Andrés. No eran llamadas comunes. Cada vibración correspondía a mensajes codificados de Martín o notificaciones de avance en los operativos. Había dormido poco y aún así su mente estaba más despierta que nunca. La adrenalina lo mantenía en pie. A las 6:15, el primer mensaje de Martín apareció en la pantalla. Confirmado, todos los equipos en posición. Órdenes firmadas. Hoy es el día. Andrés respondió con un escueto «entendido» y se dirigió a su estudio. Allí, sobre el escritorio, había preparado desde la noche anterior todo lo que entregaría a las autoridades. Carpetas clasificadas por fechas, copias en papel y en formato digital, fotografías, registros de llamadas, capturas de pantalla y la memoria USB con las grabaciones clave. A las 9 en punto, el comisario Rivas llegó a la mansión acompañado de la oficial Hernández, especialista en delitos organizados. Ambos entraron con paso firme, pero con la discreción que el caso requería. Andrés los condujo directamente a su estudio. «Aquí está todo», dijo señalando la caja de archivo que había colocado sobre la mesa. Pruebas físicas, respaldos digitales y un índice detallado de cada elemento. Incluye la declaración de la doctora Berta, los registros de mi equipo de seguridad y la transcripción de la conversación que Santiago escuchó. Rivas revisó por encima la carpeta principal, asintiendo en silencio. «Con esto podemos ir contra ellos con fuerza. Esta mañana se han emitido órdenes de captura para 4 personas vinculadas directamente con Valeria. Tenemos otras 2 en investigación y más podrían sumarse conforme revisemos lo que ustedes nos han dado». Mientras en el estudio se cerraban los últimos detalles legales, en distintas partes del país comenzaba la operación. En la capital, un equipo táctico irrumpía en un apartamento de lujo en un 7º piso, donde detuvieron a un hombre identificado como enlace financiero de la red. En el norte, agentes rodeaban una hacienda aislada que servía como depósito y laboratorio improvisado para las sustancias usadas. En la costa, una mujer de apariencia elegante era arrestada en plena cafetería. Los testigos la describieron como imperturbable mientras la escoltaban hacia el vehículo policial. Martín, que coordinaba la comunicación desde un punto intermedio, enviaba actualizaciones rápidas a Andrés. Objetivo 1. Asegurado. Encontramos documentos con más nombres. Objetivo 2. Detenido. Incautamos sustancias. Costa lista. Tercera detención confirmada. Cada mensaje era un golpe certero contra la estructura que había puesto en riesgo la vida de Marcos. Alrededor del mediodía, las primeras filtraciones llegaron a los medios de comunicación. Las cadenas nacionales interrumpieron su programación para transmitir desmantelada red criminal que operaba en varias provincias, especializada en incapacitar a herederos menores de familias adineradas. En las imágenes se veían cajas de evidencia, equipos de laboratorio confiscados y vehículos policiales saliendo de las propiedades allanadas. Los rostros aparecían pixelados, pero Andrés sabía quiénes eran. Desde la sala vio la transmisión con el control remoto en la mano. Santiago, que estaba sentado a su lado, preguntó con cautela: «¿Eso es lo que hicieron por Marcos?» «Eso es lo que hicimos para que nadie más pase por lo mismo», respondió Andrés sin apartar la vista de la pantalla. La doctora Berta llegó por la tarde con una carpeta bajo el brazo. «Todos los análisis están ya en poder de la Fiscalía», informó. «Los compuestos encontrados en Marcos coinciden con los hallados en otros menores de casos similares. No hay posibilidad de que lo nieguen». El comisario, aún presente para coordinar la cadena de custodia de las pruebas, corroboró que en los próximos días se iniciarían las audiencias preliminares. «Lo que ustedes entregaron nos dio el empuje que necesitábamos.
Esto podría haber seguido años si no fuera por su decisión de actuar. Andrés asintió, pero en su interior sabía que la verdadera satisfacción no vendría de ver esposados a los culpables, sino de presenciar a Marcos sano y libre de amenazas. Esa noche, la televisión repetía en bucle las imágenes de los operativos. Afuera, la ciudad seguía su ritmo habitual, ajena al cambio silencioso que se estaba produciendo. Arriba, en su habitación, Marcos dormía profundamente con una respiración tranquila. Santiago, en una silla junto a la cama, levantó la vista cuando Andrés entró. «Creo que hoy sí podremos dormir», dijo en voz baja. Andrés sonrió levemente y por primera vez en semanas sintió que esa frase podía ser cierta. La red estaba cayendo pieza por pieza y aunque aún no podían cantar victoria, al menos ya no se movía en las sombras con la impunidad de antes. La mansión había cambiado. Era la misma estructura imponente, con sus techos altos y ventanales amplios, pero el aire era distinto. Ya no pesaba la sensación de vigilancia constante, ni se respiraba ese frío invisible que Valeria había dejado. Ahora, el silencio no asfixiaba. Era un silencio tranquilo, como el de una pausa necesaria después de una tormenta. Marcos pasó sus primeras 48 horas en la clínica bajo un protocolo médico intensivo. La doctora Berta había sido tajante. Había que limpiar su organismo antes de cualquier otra intervención. La habitación estaba bañada por una luz suave y el zumbido constante de las máquinas de monitoreo acompañaba cada respiración del niño. Andrés, instalado en una butaca junto a la cama, no se movía más que para acercarse cuando Marcos abría los ojos. «Aquí estoy», le decía con voz baja cada vez que el pequeño buscaba su mirada. «No voy a dejarte solo». El tratamiento comenzó con hidratación constante a través de suero, suplementos cuidadosamente dosificados y revisiones horarias para medir presión, temperatura y respuesta neuromuscular. Marcos apenas hablaba, pero sus ojos seguían atentos a cada gesto de su padre. La primera semana fue lenta. Hubo días en los que Andrés sintió que los avances eran casi invisibles, pero la doctora Berta le recordaba que en casos como este, cada décima de mejora contaba. Cuando los análisis finalmente reflejaron un descenso notable en los niveles de toxinas, Berta dio luz verde a la fisioterapia. La mañana del primer ejercicio, una especialista en rehabilitación infantil entró con una pelota multicolor y una alfombra gruesa que desplegó en un rincón de la habitación. «Hoy vamos a hacer que tus piernas se acuerden de cómo moverse», anunció con un tono alegre. Marcos la observó con cautela, pero cuando Andrés le dio un leve asentimiento, aceptó. El niño trató de apoyar los pies sobre la alfombra. Sus músculos respondieron con rigidez, como si cada movimiento costara el doble de lo que debería. La fisioterapeuta lo animaba con paciencia y Andrés, a su lado, sostenía una pequeña toalla para secar el sudor que aparecía rápido en su frente. Consciente de que la recuperación sería larga, Andrés reorganizó por completo su vida. Delegó funciones en su empresa, canceló viajes y convirtió una sala cercana al cuarto de Marcos en su oficina improvisada. Ya no existía una agenda más importante que la de los avances de su hijo. La llegada de Santiago y su madre, Teresa, a la mansión marcó otro cambio significativo. Teresa, con manos firmes y mirada serena, tomó las riendas de la cocina. Cada plato que salía de allí estaba pensado no solo para nutrir, sino para motivar a Marcos a comer. Santiago, por su parte, se convirtió en una presencia constante y estimulante. Llevaba juegos de mesa, proponía pequeñas competencias y se ofrecía para acompañar a Marcos en sus ejercicios de forma casi natural. «Cuando todo esto acabe», le dijo Santiago una tarde, mientras juntos intentaban completar un rompecabezas, «vamos a correr en el jardín, pero esta vez tú vas a ganar».
carcajada de Marcos, aunque breve, llenó la habitación y atravesó el pasillo. Andrés, que revisaba unos documentos en la oficina improvisada, detuvo la pluma y se quedó escuchando. Esa risa era para él un recordatorio de que la batalla no había terminado, pero que estaban ganando terreno. Con el paso de los días, el calendario dejó de ser un simple marcador de fechas para convertirse en un registro de logros. 10 minutos sentado sin ayuda, 2 pasos apoyado en el andador, una tarde completa, sin dolor en las piernas. Cada avance, por pequeño que fuera, era celebrado como un triunfo colectivo. La mansión, que antes había sido escenario de vigilancia y engaños, se transformaba poco a poco en un hogar vivo, lleno de voces, aromas y la promesa tangible de que Marcos estaba recuperando no solo su salud, sino también la infancia que le habían intentado arrebatar. La noche había envuelto la mansión en un silencio espeso. Desde la ventana del estudio, Andrés observaba el reflejo de las farolas en el camino de entrada y el movimiento ligero de las ramas mecidas por el viento. En sus manos, una taza de té que ya se había enfriado. No había pasado una sola página de los documentos frente a él. Su mente estaba demasiado ocupada en otro lugar. En otro tiempo, en su memoria, su difunta esposa, Sofía, seguía viva. La veía en la cocina de la antigua casa, vestida con una bata ligera, el cabello recogido en un moño improvisado y esa sonrisa cálida que parecía tener el poder de devolverle el sentido a todo. Recordaba el aroma de su perfume mezclado con el olor del café por las mañanas. Recordaba su voz modulada, siempre con paciencia, incluso en los días difíciles. El recuerdo se torció inevitablemente hacia su final. La enfermedad había llegado como un visitante inoportuno, instalándose sin aviso. Los primeros síntomas parecieron inofensivos, pero en cuestión de meses, las consultas médicas se hicieron diarias y los pronósticos cada vez más sombríos. Andrés, en ese entonces, se aferraba a cualquier esperanza, cualquier tratamiento experimental, cualquier mínima posibilidad de revertir lo que ya parecía escrito. Cuando Sofía se fue, todo su mundo se redujo a un único eje: Marcos. Su hijo era el motivo por el que se levantaba cada mañana y el ancla que lo mantenía en pie. Pero esa entrega total también lo dejó abierto, vulnerable, ansioso por encontrar a alguien que lo ayudara a sostener el peso de la vida sin Sofía. Fue en esa grieta emocional donde entró Valeria con sus palabras suaves, su actitud profesional y esa aparente disposición a cuidar de Marcos como si fuera suyo. Andrés ahora entendía que esa necesidad de apoyo había sido su punto ciego. No se trataba de ingenuidad pura, sino de un deseo desesperado de creer que podía confiar en alguien otra vez. Un sonido suave lo sacó de sus pensamientos, pasos pequeños acercándose por el pasillo. La puerta del estudio se entreabrió y apareció Marcos con su pijama azul y el cabello ligeramente alborotado. «Papá, ¿no vas a venir a la cama?» Andrés dejó la taza sobre el escritorio y se levantó. «Claro que sí, campeón. Vamos». Caminaron juntos y en el trayecto Andrés se dio cuenta de que esos pasos lentos y controlados de Marcos eran ya un progreso notable frente a semanas atrás. Entraron a la habitación y el niño se acomodó bajo las sábanas. «¿Estabas trabajando?», preguntó Marcos. Andrés negó con la cabeza y se sentó junto a él. «Estaba pensando, recordando a tu mamá». Marcos lo miró con curiosidad y un toque de nostalgia. «Yo me acuerdo de ella», dijo. «Me gustaba cuando me cantaba antes de dormir». Andrés sonrió, aunque sintió un nudo en la garganta. «Sí, tenía una voz bonita, ¿verdad?» «La mejor», respondió Marcos con seguridad. Entonces comenzaron a recordar juntos. Hablaron de los domingos en los que Sofía preparaba panqueques, de las tardes en que lo llevaba al parque y de cómo inventaba historias con animales que hablaban.
Andrés describía los detalles y Marcos completaba las escenas con lo que recordaba de niño. Entre los dos reconstruyeron momentos que parecían traerla de vuelta, aunque fuera por un instante. Cuando el silencio volvió, Andrés tomó la mano de su hijo. Marcos, quiero que sepas que no importa lo que pase, siempre vamos a estar juntos. Nadie ni nada nos va a separar. El niño asintió y sus párpados comenzaron a cerrarse. En pocos minutos dormía profundamente, con una expresión serena que Andrés no veía desde hacía mucho tiempo. Se quedó a su lado varios minutos más, observando cómo respiraba. Cada inhalación era un recordatorio de por qué había soportado tanto y por qué no podía bajar la guardia nunca más. Cuando finalmente salió de la habitación, el pasillo estaba en penumbra y la casa silenciosa parecía guardar con cuidado ese momento de intimidad. En lo profundo de su pecho, Andrés sabía que las sombras del pasado seguirían allí, pero también entendía que eran esas mismas sombras las que le recordaban día tras día lo que estaba en juego. La mañana comenzó con un brillo suave que entraba a través de las cortinas del cuarto de rehabilitación. El sol filtrado por la tela clara dibujaba formas irregulares en el piso acolchado. Marcos estaba sentado sobre una colchoneta con las piernas estiradas frente a él. La fisioterapeuta, una mujer de voz calmada y manos firmes, se agachó a su lado. «Hoy vamos a intentar algo diferente», anunció, colocando una pequeña pelota frente a los pies de Marcos. «No tienes que moverla mucho, solo lo suficiente para que se desplace un poco». Marcos asintió con una mezcla de nervios y concentración. Andrés estaba de pie en la esquina, observando cada detalle mientras Santiago permanecía junto a la puerta con los brazos cruzados y una sonrisa contenida. Los primeros intentos fueron tímidos. Marcos apretaba los labios y miraba fijamente la pelota, pero sus pies apenas se movían. La fisioterapeuta lo animaba con frases cortas, calculadas para no presionarlo en exceso. Andrés sentía cada segundo como si fuera una eternidad. Podía notar cómo su hijo reunía toda su energía para ejecutar un movimiento que para cualquier otro niño sería casi automático. Entonces ocurrió. Con un esfuerzo visible, Marcos flexionó ligeramente la rodilla derecha y empujó la pelota unos centímetros. Fue un gesto mínimo, pero suficiente para que la habitación entera se llenara de una energía distinta. «¿Lo hiciste?», exclamó Santiago dando un paso al frente. «Marcos, lo hiciste». El niño lo miró con incredulidad, como si no estuviera seguro de lo que acababa de pasar. Luego, una sonrisa tímida apareció en su rostro. Andrés se agachó a su lado, colocó una mano sobre su hombro y le dijo: «Es solo el principio, hijo, pero es un gran principio». Marcos volvió a intentarlo, esta vez con la pierna izquierda. El movimiento fue menos firme, pero logró que la pelota rodara un poco más. La fisioterapeuta tomó nota, satisfecha. «Esto es progreso real. Significa que los músculos están respondiendo». Santiago no pudo contenerse y con un gesto impulsivo levantó las manos como si celebrara un gol. «Ya te dije que ibas a ganar la carrera en el jardín algún día». La risa de Marcos fue suave, pero auténtica, y Andrés sintió que algo dentro de él se aflojaba. Por semanas había vivido en una tensión constante, con la atención puesta solo en sobrevivir al siguiente día. Ahora, por primera vez, estaba pensando en el futuro. Cuando la sesión terminó, Andrés y Santiago ayudaron a Marcos a volver a su habitación. El niño estaba cansado, pero su mirada tenía un brillo distinto, como si hubiera descubierto una puerta que creía cerrada. Más tarde, mientras Marcos descansaba, Andrés se quedó en la terraza mirando el jardín. Pensó en cómo había cambiado su visión de la vida en tan poco tiempo. Antes, sus días estaban llenos de reuniones, cifras y proyecciones. Ahora el verdadero éxito se medía en centímetros.
el movimiento de una pierna, la risa de su hijo, la seguridad de tenerlo a salvo. Todo lo demás puede esperar, murmuró para sí mismo, convencido de que cada segundo que pasara al lado de Marcos era una inversión más valiosa que cualquier negocio. El edificio del Palacio de Justicia se alzaba imponente aquella mañana con una fila de cámaras y reporteros apostados en la entrada principal. Desde el amanecer, los medios habían montado un cerco para cubrir lo que ya se anunciaba como uno de los juicios más mediáticos del año. Andrés, acompañado por su abogado y la doctora Berta, llegó discretamente por una entrada lateral, evitando el tumulto. En la sala, el ambiente estaba cargado. Valeria, sentada junto a su defensa, llevaba un vestido sobrio y un peinado pulcro, intentando proyectar serenidad. Sin embargo, sus manos entrelazadas sobre la mesa del acusado delataban una tensión constante. Los nudillos blanqueados, los dedos moviéndose en pequeños espasmos. El fiscal abrió con una presentación contundente. «Señores del jurado», comenzó, «este no es solo un caso de abuso infantil, sino la punta de un entramado criminal que cruza fronteras y destruye familias para obtener poder y dinero». Durante las horas siguientes se presentaron pruebas clave. Las grabaciones de las cámaras ocultas mostraban a Valeria manipulando la comida de Marcos. Los análisis médicos firmados por Berta detallaban la presencia sistemática de relajantes musculares veterinarios. Las facturas de compras en comercios especializados, junto con los mensajes interceptados, dejaban poco margen para la duda. Uno de los momentos más impactantes llegó cuando Santiago subió al estrado. Con voz firme, relató cómo había visto a Valeria añadir sustancias a la comida y cómo había logrado grabar en su teléfono parte de esas acciones. Su testimonio, aunque breve, generó un silencio pesado en la sala. El fiscal también presentó evidencia obtenida a partir de los nombres que Valeria había mencionado durante su detención. Documentos y registros bancarios demostraban que no actuaba sola, sino como parte de una red con ramificaciones en al menos 3 países. Aunque no era el foco del juicio, esta información reforzaba la gravedad del caso. La defensa intentó argumentar que todo era una confabulación motivada por disputas personales y económicas, pero cada testimonio y cada documento contradecía esa narrativa. En su alegato final, el fiscal se dirigió directamente al jurado. Hoy tienen la oportunidad de enviar un mensaje claro, que la manipulación, el abuso y la violencia contra los más vulnerables no quedarán impunes. Tras 2 días de deliberaciones, el jurado regresó con un veredicto: culpable en todos los cargos. La sala se mantuvo en silencio cuando el juez leyó la sentencia. Valeria Ruiz es condenada a 25 años de prisión por abuso infantil, intento de homicidio, asociación ilícita y fraude. Andrés no mostró una expresión de triunfo, sino de alivio. Sabía que la condena no borraba lo vivido, pero al menos aseguraba que ella no volvería a lastimar a nadie más. Los meses siguientes, impulsado por lo que había pasado, Andrés comenzó a colaborar activamente con organizaciones dedicadas a combatir el abuso infantil. Su experiencia personal lo convirtió en un defensor visible y comprometido, capaz de hablar no solo desde la teoría, sino desde la vivencia. Participó en charlas, financió programas de protección y se involucró en campañas de concientización. Aunque su motivación seguía siendo Marcos, descubrió que también podía ayudar a otros niños y familias a evitar lo que él había sufrido. Era, en cierto modo, una forma de cerrar un círculo, transformar el dolor en acción.